a la serie sobre la clase de teología sistemática a cargo de nuestro pastor Jaime Sánchez. Y hoy de igual manera vamos a continuar aprendiendo más de esta clase y este curso que es de mucha edificación para su pueblo. Amén. Ya se les envió de forma privada por texto, por WhatsApp, el grado correspondiente. Carolina le envié su información, su grado. Le envié el grado a todas. Sí, Gracias. gracias. Todos los estudiantes que entregaron su asignación a tiempo, ya todos recibieron sus grados. Excelente trabajo. Amén. Le damos la gloria al Señor por eso, porque realmente podemos ver el avance y ver cómo sí, en este curso y la clase las personas están muy conectadas y han tratado y trabajado y esforzado lo máximo para tener una disciplina y podernos, pues, poco a poco acostumbrar, ¿verdad? Y juntos seguir creciendo en este nuevo nivel de aprendizaje. Gracias por su esfuerzo, el tiempo y todo. Dios le bendiga. Vamos ahora entonces a dar paso a nuestro pastor para que de esa manera iniciemos con la clase de hoy. Yes. Muchas bendiciones a todos. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí. Amén. Excelente. Muchas bendiciones. Gracias una vez más a todos por entregar su asignación. Gracias por el esfuerzo que hace. Y bueno, bienvenido a nuestra clase número 3 de teología, introducción a la teología sistemática. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, la oportunidad, el privilegio que nos otorgas de poder, oh Dios, aprender más de ti, aprender de tu palabra. Señor, gracias porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias porque nos las has confiado y porque has tenido el bien de poder, oh Dios, hablarnos a través de ella y revelarnos quién eres. Así que en el día de hoy te pedimos una comprensión que venga de ti por medio de tu sabiduría, tu inteligencia, tu iluminación, que tú nos ayudes, Señor, a comprender y a poder entrar en esto, Señor, oh Dios, que hemos iniciado este curso de teología sistemática en su introducción básica, para que cada uno de tus hijos puedan seguir creciendo espiritualmente, tanto en conocimiento como en actitud y carácter, Señor, oh Dios, como hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Una vez más, sean bendecidos. Bienvenido a la clase. En el día de hoy tenemos mucho material, pero antes quisiera, pues como es de costumbre, nosotros poder darle a usted una pregunta que en relación a el aprendizaje previo de la semana pasada. Así que ahora mismo en pantalla va a estar recibiendo lo que conocemos como Do Now. Vamos a hacer ahora para así despertar un poco el conocimiento previo de la semana pasada. Y ahí está en pantalla. Vamos a tener 5 minutitos, gloria al Señor, para responder. Son las 7:40, en 5 minutitos. Bueno, es fácil. Vamos, 5 minutitos. Si pueden en 3, por favor, hacerlo. Pero ahí está. Confírmenme si lo están recibiendo y si pueden escribir. Hello. Amén. Pueden escribir o lo están viendo en pantalla. Minutos. Eso sería
Gloria a Dios. No he recibido respuesta de nadie. Puse las preguntas. Pueden escribir en ella. Todo está bien. Pastor, yo ingresé, pero por contestarle tuve que salir y ya no sé cómo volver a ver las preguntas. Ah, ok. Vamos a ver. Y ya encontré cómo verlas. Sí, sí se puede escribir también. Excelente. Gracias por responderle. Muchas gracias. Sí, se puede escribir, pastor. Gracias. No aparece en mi pantalla. Ok. Tenemos 2 minutos más. Un minuto. Gracias a lo que están respondiendo. A mí se me fue. Pude escribirlo, pero no poner la contesta. Ok. Ok. Ok, gracias. Ok, time's up. Amén. Gloria al Señor. Gracias a todos. Ahí tienen todo lo que han respondido. Pues gracias. Esto es un ejercicio muy práctico para que podamos reconectar con el conocimiento previo. Hablamos de qué es teología, cuáles son los 3 grandes peligros que al principio en la iglesia del primer siglo y cuáles son las diferencias entre las iglesias cristianas, en lo que tiene que ver más con las diferencias en relación a ellas. Amén. Gracias. Esto lo estaré mirando más adelante. Le doy gracias una vez más, pues, por responder. Vamos de inmediato a la clase de hoy. Gloria al Señor. Aquí poner.
Ok, excelente. Amén. Clase número 3 de la teología sistemática. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso está en Mateo 24:35. Y también dice la Biblia, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hoy vamos a entrar de lleno en lo que es, gloria sea al Señor, una temática muy, muy necesaria para que nosotros podamos tener el conocimiento correcto de lo que es en sí y lo que embarga, lo que contextualiza o lo que tiene en esencia o lo que es la palabra de Dios. Por eso los versos bíblicos relacionados a que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que vamos a entrar de una manera conceptual a lo que es la palabra y qué ellas nos quieren decir. Realmente el objetivo, el propósito principal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase es que al finalizar esta clase, usted podrá describir con sus propias palabras cuál es el significado de la revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con la iluminación y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Una vez más, al finalizar la clase, usted podrá describir con sus propias palabras cuál es el significado de la revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con la iluminación y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Así que entremos en temática. Revelación, quizá una palabra que usted la escucha comúnmente en el léxico común de lo que es la iglesia de Jesucristo. Hablamos de revelación, pero muchas veces nosotros tenemos un mal concepto o no empleamos bien el concepto de revelación en la manera de hablar. Así que quiero en el día de hoy que usted preste mucha atención porque la revelación está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da revelación. Y el propósito de las Sagradas Escrituras, el propósito por el cual Dios nos dio las Sagradas Escrituras es para revelarse a sí mismo. Él se revela a sí mismo al ser humano. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. El propósito por el cual Dios nos la dio es porque a través de ella Dios se revela a sí mismo al ser humano. Es la palabra revelada de Dios. Dios se ha revelado al ser humano de tres maneras. Esto embarca la revelación. La revelación la podemos ver de tres maneras. Dios a sí mismo se revela a través de su palabra de tres maneras. La revelación, la iluminación y la inspiración. Una vez más, la revelación, la iluminación y la inspiración. Así que estos son varios conceptos que aprenderemos. Lo que es revelación, lo que es inspiración, lo que es iluminación, lo que es exponer, aparecer, descubrir, soplo y demás. Así que mucha atención en estos conceptos porque es lo que vamos a derivar de lo que es en general la revelación de Dios, la cual está en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al término o a la definición de la revelación. La revelación podemos decir que es la manifestación que Dios ha hecho al ser humano de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. En otras palabras, la revelación, podemos decir, es la manifestación que Dios hace al ser humano él mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para nuestra salvación o vida eterna. Así que vamos a los términos en palabras hebreas. Se utiliza en varios textos bíblicos, pues cuando se habla de la revelación, se utiliza en hebreo la palabra galat. Esta palabra significa exponer, aparecer, descubrir. En otras palabras, cuando el Señor utiliza
la palabra revelación, las raíces hebreas de esa palabra está inclinada a la palabra galat, que significa exponer, aparecer o descubrir. Miremos un verso bíblico. Primera de Samuel, en su capítulo 9, verso 15, dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová, estas son las siglas que utilizan, gloria es al Señor, como Yahvé, Jehová, le había revelado al oído de Samuel diciendo, oiga esto, mire, para que usted entre ahora en los escritos bíblicos y mire de la manera como la raíz Galat está aquí intercalada. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo, en otras palabras, si usamos los términos de la palabra Galat, podemos decir, y Jehová le expuso, o Jehová le descubrió, o Jehová le hizo que apareciera. En otra, perdón, aquí está. Jehová le expuso, Jehová le hizo que apareciera, o Jehová le descubrió. Aquí podemos entonces decir que cuando Saúl iba a venir, la primera vez del encuentro de Samuel y Saúl, Jehová le reveló, Jehová le expuso, Jehová le descubrió, Jehová le hizo conocer al oído de Samuel diciendo, ¿entiende? Entonces, el término Galá se utiliza en algunos pasajes de la Biblia como este. Miremos también esta palabra, ya que había revelado. Quiere decir, Dios está dando a conocer algo y está corriendo el velo para que lo que está detrás se vea. Eso es revelar. Revelar es lo que está oculto, correr el velo para que se vea, ¿ok? Para que se exponga. Gloria al Señor. En Números capítulo 24, verso 3 al 4 dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio, dice ahí, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abierto sus ojos. Aquí vemos a Balaán. Si vamos a la historia, podemos entender que Balaán era un profeta y que Balaán está haciendo uso de la palabra aquí, utilizando el término Galat o el término exponer o revelar. Mire cómo él establece la revelación. Dice, el hombre de los ojos abiertos. Y yo vi la visión. Se me abrieron los ojos. O sea, algo que estaba oculto lo pude ver porque Dios lo trajo a la revelación. Dios quitó el velo. Eso es lo que es revelar. Así que estaba antes solo en él. Eso es revelar. Cuando el conocimiento estaba solo y antes en Dios, era el conocimiento de Dios, y que ahora el ser humano, de alguna manera u otra, por su propia razón o fuerza, no podía alcanzar esa revelación, porque no es una facultad humana el poder conocer lo desconocido de Dios. Así que el ser humano no podía por sí mismo buscar o poder conocer esto oculto si no se le era revelado. Así que de no ser por la acción de Dios, ojo con esto, Dios es el que toma la acción para que el ser humano pueda conocer de él, para que el ser humano se le sea revelado acerca de él. Por esa razón, Dios toma la primera acción para obtenerlo, porque el ser humano no puede obtenerlo por sí mismo. Es decir, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien quien se da a conocer. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Los hebreos estaban conscientes de que en vista de que la grandeza de Dios y que el hombre en su imposibilidad humana no podía conocerle, Dios mismo tuvo que tomar la iniciativa de revelarse a sí mismo. En otras palabras, si no hubiese sido por el mismo Dios que se nos revela, nunca lo hubiésemos podido conocer. Él es el que toma la iniciativa para revelarse. Así que la segunda palabra
que nos lleva a un significado mayor de la palabra revelación en hebreo es nirá. Nirá significa mostrarse, aparecer, manifestarse o revelarse. Y dice aquí, y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Fíjese, Dios toma la iniciativa de aparecerse, de darse a conocer, de demostrarse, de manifestarse. Él toma la iniciativa. Gloria sea al Señor. Así que ya entendiendo el concepto en su manera básica de lo que es la revelación y dos palabras en hebreo que tienen que ver con aparecer, mostrarse, exponerse, sabemos también y hemos sacado ahora el entendimiento de que en la revelación, o sea, las cosas ocultas, el conocimiento de lo oculto acerca de Dios, Dios fue el que tomó la iniciativa para revelarlo, para darlo a conocer, para él abrir el telón y que se conociera lo que hay detrás acerca de él. Ahora, sabemos que entonces Dios nos revela conocimiento acerca de él, nos revela de él, nos revela de su persona. Pero también es importante entender a una manera de cuidado del corazón y de la mente que hay cosas que son secretas y que no han sido reveladas todavía. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 es un verso bíblico que usted debe de conocerlo, porque algo que tiene que tener en mente es que no todo ha sido revelado. Mire lo que dice Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay gente que pretende saberlo todo. Hay iglesias, organizaciones que dicen que tienen el conocimiento absoluto de toda la revelación. Y no, eso no es así. Hay cosas que son secretas y que a veces no podemos ni entenderla. Y es porque Dios la mantiene así. Esas cosas secretas le pertenecen a Él. Quiero que usted entienda y tenga una mentalidad abierta, porque hay gente que de verdad lo quiere saber todo y manipula el texto para extraer un conocimiento o algo del texto que Dios no ha dado a conocer o que Dios no ha revelado todavía. Entonces hay cosas que se mantienen en el secreto porque pertenecen a Dios y Dios no nos las ha revelado, mas las cosas reveladas, las cosas que Dios nos ha enseñado, han demostrado, pues nos pertenecen a nosotros. Así que gloria sea al Señor por la revelación. La gran verdad es que la revelación es iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios. Dios es el que inicia el darse a conocer al ser humano. Gloria sea al Señor. Si alguien me busca Éxodo capítulo 6, verso 3, levantándome la mano para así que pueda leer. Dios es el que inicia. Esto es muy importante, hermano, porque es que estas cosas de saber que Dios es el que primeramente toma la acción de que se le conozca. Él quiere interaccionar con el ser humano desde el inicio de la creación. Y Él es el que se da a conocer Él mismo, abriendo el telón, el velo, para que le conozcamos. ¿Y cómo? A través de la revelación, a través de su palabra. Nuestra hermana Catherine, gloria al Señor, Carolina, puede leer Éxodo 6:3. Vamos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Palabra de Dios. Wow. Mas yo le aparecí y dice Carolina, al final no me di a conocer a ellos. ¿Puede releerla, por favor? Claro. Ok. Y apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos.
Mas en mi nombre, gracias. Entonces Dios le aparece a Abraham, Isaac y Jacob. Mira cómo lo dice. Entonces, pero no me di a conocer. En otras palabras, lo que el Señor está hablando aquí es que la revelación todavía acerca de Jesucristo, a Abraham, Jacob y a Isaac, su hijo de Abraham, no se le había dado todavía a conocer, más Dios se le apareció. Mire cómo la revelación viene en pasos. Gloria al Señor, qué hermoso saber que el Señor nos ha premiado a nosotros con una revelación completa de lo que es Él y del plan y el propósito de Dios. Así que también tenemos que conceptualizar la palabra revelación. Estoy solamente en definiciones, explicaciones de la palabra misma revelación con los versos bíblicos. Otra palabra que tiene que ver con la revelación es el Apocalipsis, que por cierto, Apocalipsis significa revelación. Es el libro de las revelaciones. Es el libro que Dios destapa, abre el telón para darnos a conocer todo relacionado a lo que es lo escatológico. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del fin, las cosas que pasarán antes del fin, las cosas que pasarán en los tiempos futuros. Entonces Apocalipsis nos revela, y es también la palabra Apocalipsis un término o definición de la revelación. Miremos aquí algunos otros versos. Gloria al Señor, que subrayé aquí. No salió muy bien subrayar, antes me lo daban mejor. Disculpen por eso. Así que dice Mateo 11:27 y Mateo 16:17. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire aquí. Jesús está diciendo que a Él se le entregó todas las cosas por el Padre. Jesús está hablando y dice, a mí se me entregó todo por el Padre. Y nadie conoce al Hijo en la revelación, el conocimiento del Hijo, sino el Padre. Y el Hijo al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre nadie conoce, sino el Hijo. Y aquí es lo que viene, y esto tiene que ver con nosotros. Y aquel a quien Dios, a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. A quien el Hijo lo quiera revelar. Hermano, ahí estamos nosotros incluidos. Porque lo que no se conocía del Padre, lo que no se conocía del Hijo, lo cual solo el Padre lo conocía y el Hijo lo conocía, ahora viene Cristo y a lo que Él ha querido revelar, se lo ha dado a conocer. Y ahí estamos nosotros. El verso 17 del capítulo 16 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la gran pregunta que Jesús hizo, que Jesús le hizo a los discípulos, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? ¿Y quiénes dicen ustedes? Uno decían Elías, otros le decían un profeta, mas por medio de revelación, gloria sea al Señor. Voy a ponerlo en mudo aquí. Gloria a Dios. Por medio de revelación, pues le fue revelado a Simón Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces seguimos conceptualizando y en definición la palabra revelación. Esto apúntelo, por favor, tire pantallazo, busque la manera, porque la palabra revelación significa intrínsecamente quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Esa es la palabra revelación. Revelación es quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Perdón. Entonces Dios, en énfasis, Dios es quien se da a conocer al mundo, a la tierra, a los seres humanos. Dios es quien se revela a sí mismo. Y la razón humana, por su propio esfuerzo, no puede llegar a conocer a Dios. Por eso le cuesta tanto a los filósofos, a los científicos, etcétera, tratar de conocer a Dios, porque
ellos tratan de conocer a Dios con el uso de la lógica y la razón. Y se les hace imposible llegar a la verdad porque Dios es quien se da a conocer y Él sabe a quién darse a conocer. Sencillo. ¿Por qué se le hace difícil a algunas personas entrar en el conocimiento? Bueno, es que Dios se revela a quien Él quiere revelarse. Él se da a conocer a quien Él se quiera dar a conocer. Mire lo que dice, gloria al Señor, la palabra. Dice, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, está en Mateo, capítulo 11, verso 25. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de lo que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. O sea, a nosotros los pequeñitos, a los que son como niños. Jesús hace esta oración al Padre y le dice, Señor, gracias. Porque esta revelación, este conocimiento acerca de mí, acerca de ti, oh Padre, no se la has dado a los sabios, no se la diste a los científicos, no se la has dado a los grandes prepotentes de la inteligencia humana. No, mejor consideraste revelársela a los pequeños, a los que son como niños. Ahí estamos nosotros. Qué hermoso tener esto, hermano, que es tan poderoso. Así que para entender la revelación, tiene que mirar los dos conceptos, ¿ok? La primera manera es la persona de Dios. Para poder entender revelación, tenemos que saber que el eje central es, uno, la persona de Dios. En otras palabras, Dios informa al hombre acerca de sí mismo, acerca de quién es Él, acerca de lo que Él ha hecho, acerca de lo que Él está haciendo, acerca de lo que Él va a hacer y lo que Él quiere que haga el hombre. Ahí está la revelación, señores, escuchen, porque de eso se trata las Sagradas Escrituras y vamos a ver de qué manera Él se revela, porque hay a manera sistemática, vamos a mirar tres maneras de Dios darse a conocer o revelarse. Pero el propósito de la revelación en la persona de Dios es que Dios quiere informarle al hombre acerca de quién Él es, acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de lo que Dios está haciendo, acerca de lo que Dios va a hacer y acerca de lo que Dios quiere que el hombre haga. También la segunda parte para encender la revelación es entender los propósitos de Dios. Dice que tomó a los antiguos, o sea, a los profetas antiguos, a los hombres de la palabra en el Antiguo Testamento, contándoles lo que pensaba hacer y cuándo y a dónde lo iba a hacer. A Israel le dio a conocer las leyes y la promesa de su pacto. Ahí lo vemos en los antiguos, como Dios se hablaba y se le manifestaba a estos hombres y le decía las cosas que Dios pensaba hacer y cuándo y dónde la iba a hacer. Hablando de su propósito. Miremos, por ejemplo, alguna cita bíblica. Dice en Amós 3:7, reveló sus intenciones a los profetas. Gloria a Dios. Dios les revelaba a los profetas sus intenciones. En Juan 15:15 dice, Cristo habló a sus discípulos acerca de todas las cosas que oí de mi Padre. Todo lo que oí de mi Padre es lo que le estoy enseñando. Y en el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis dice, Cristo le reveló a Juan las cosas que deben suceder pronto. En otra palabra, manera futura. Es importante saber que aquí Dios continúa revelando su intención a los hombres, a los hijos e hijas de Dios. En el Antiguo Testamento lo hacían los profetas, pero su intención puede ser revelada y esto sucede a través de la oración. Cuando hablamos con Dios, Dios nos da a conocer sus intenciones, conocemos su corazón y esto es por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante en detalle cómo esto sucede. Así que este es el primer repaso, la revelación. Así que un pantallazo aquí porque gloria a Dios puede salir en su tarea. Se entiende como quitar, correr el velo para dar a conocer lo que previamente era desconocido. Y hay tres términos o palabras que definen revelación o que significan revelación, lo cual es Galat, Nirat y Apocalipsis.
Continuamos. Vamos a mirar ahora 3 aspectos importantes de la revelación dentro de la teología sistemática. Aquí vamos a entrar en teología sistemática con esto de lo que es el tema revelación. Los 3 aspectos que podemos ver de la revelación son revelación general, revelación especial y la revelación especialísima. 3 aspectos muy importantes. Ahora lo defino. Revelación general tiene que ver con Dios demostrar o revelar el carácter de Dios, su voluntad y presencia, y estas son reveladas a través de la creación. ¿Ok? Cuando Dios se revela y decimos revelación general, lo que está Dios haciendo es revelándose su carácter, su voluntad, su presencia, a través de la creación. ¿Ve? Dios se revela a través de la creación. Y esa creación y esa revelación le llamamos revelación general. La segunda aspecto de la revelación es la revelación especial. Y esta es cuando Dios se revela, el carácter de Dios, su voluntad, su presencia son revelados, pero en vez de ser revelado a través de la creación, en esta ocasión son revelados a través de su palabra. Cuando decimos revelación especial, estamos hablando que Dios se está revelando a través de su palabra. Cuando hablamos de revelación general, Dios se está revelando a través de la creación. Revelación especial a través de su palabra. Y la revelación especialísima es cuando Dios se revela a través de la iluminación por medio del Espíritu Santo y por medio de la persona de Jesucristo. Cuando hablamos entonces de la revelación especialísima, es cuando Dios se revela a través de la iluminación por medio del Espíritu Santo, por medio de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, miremos aquí la revelación general a través de la creación. Vamos a mirar los versos bíblicos que dan apoyo a esto. Dice Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Aleluya. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega, hace un despliegue de la destreza majestuosa de las manos de Dios en su creación. Ahí está Dios revelado a través de la creación. Vamos a mirar el otro verso. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa de decir que no hay Dios. La creación, desde la creación del mundo, la misma creación, cuenta las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina se hacen claramente visibles a través de su creación, de modo que nadie tendrá excusa, porque Dios en su creación está siendo constantemente revelado. Miren otro verso bíblico, Romanos 1:20, en otra versión, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salgamos de la revelación general, que tiene que ver con la creación, y vamos a mirar la revelación especial, que tiene que ver cuando Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Primero de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Estoy aquí. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, a través de lo escrito, Dios se revela. Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos la función de las Sagradas Escrituras, que su objetivo principal es revelar, darnos una revelación especial a través de lo que allí está escrito. Y recuerden que las Sagradas Escrituras lo que nos reflejan o muestran es sencillamente al Hijo Jesucristo.
Jesús es el que se revela, ¿verdad? Conocemos a Cristo a través de las Sagradas Escrituras, a Dios Padre a través de la creación. Conocemos a Dios Padre a través de la palabra, pero la palabra de Dios, el objetivo principal es dar a revelar y dar a conocer la acción de amor de el Padre dándonos a su Hijo Jesús. Por esa razón, Dios se revela a través de su palabra. Las Sagradas Escrituras nos presentan a Cristo, nos dan detalle de Cristo, de sus acciones, de sus enseñanzas, de su testimonio. Nos dan también razón de su gracia, de cómo Cristo se identifica con los más necesitados, cómo Cristo se identifica con los pobres de la tierra, con los niños, cómo Él respalda a las mujeres, cómo Él le hace un llamado de paz a las personas, cómo Él hace un llamado al amor, cómo Él hace un llamado a amar al prójimo, cómo fue Dios en el inicio. Como se fue revelado poco a poco, todo eso ha quedado escrito cuando conocemos eso por la Biblia. Eso es lo que llamamos la revelación especial. Cuando todo lo que entendemos y conocemos a través de los escritos, acción de Cristo, manera de comportarse, cosas que él hacía, lo que el Padre, cómo se revelaba en el Antiguo Testamento, esto se llama revelación especial porque es todo lo que está escrito. ¿Ok? A todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es la revelación especial. Por lo tanto, dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está muy claro que la palabra de Dios nos enseña o nos revela a Jesús. Vamos a la revelación especialísima ahora. La revelación especialísima tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, Dios, se revela a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo y de el Señor Jesucristo. Lo vemos muy claro en Hebreos. En Hebreos, mire lo que dice claramente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso dándose a conocer por el Hijo es que lo que le enseñaba Jesús. Recuerden que Jesús vino con enseñanzas, ¿verdad? Nada de eso estaba. Jesús utilizaba la palabra escrita, pero él trajo nuevas enseñanzas. Lo vemos en el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte que Jesús proclamó allí, predicó allí, no estaba escrito en los textos. Aún él usaba, sí, para fincar o apoyar con la palabra de escrita. Y él decía, os está escrito que esto está escrito en los libros de los antiguos, pero yo os digo, ¿ve? Entonces esa enseñanza, esa revelación de Dios a través de la enseñanza de Jesús el Hijo, es lo que llamamos como la revelación especialísima. ¿Ve? Entonces Dios se ha dado a conocer a través del Hijo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Habla del Hijo, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y sigue diciendo, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre o Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, dice esto. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros,
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Y tus años, pero tú eres el mismo, hablando de Jesús, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Qué profundidad! El escritor de Hebreo aquí nos explica cómo Dios se revela a través del Hijo y cómo se nos revela al Hijo Jesús. Oh, gloria sea al Señor, al que fue desde el principio, al verbo que se hizo carne. Está muy hermoso ese verso, esos versos bíblicos, para que usted vaya y los revisite y pueda seguir leyendo. En esta revelación especialísima, es Cristo el que se da, Cristo nos da a conocer al Padre. Esta es la revelación culminante. No hay después de esta más revelación. Esta es la revelación final. Así que cualquier persona que se levante por ahí diciendo, yo tengo otra revelación, como lo hicieron los mormones, que escribieron su propia revelación, su propia Biblia. Está fuera absolutamente de lo que es la verdad absoluta, porque después de Cristo no hay otra revelación. Todo el que sale con una nueva Biblia, todo el que viene, estoy hablando no de ediciones bíblicas, estoy hablando de una nueva Biblia, un nuevo compendio de libros espirituales que los catalogan como Biblia. Ahí está la Biblia de los testigos de Jehová, ahí está la Biblia de los mormones, ahí están tantas Biblias de otras religiones que realmente son sectarias, ¿ve? Aunque son protestantes, son sectarias. Entonces, de esta manera tenemos que entender cuál es la revelación absoluta. Nos revela la creación y la palabra de Dios nos revela, aleluya, al Padre. Y Jesucristo nos revela al Padre. Así que esta es la revelación culminante y final de Dios. Su última palabra al ser humano. Jesús, por medio de sus palabras, sus obras, por medio de su carácter total, de su vida y de su ministerio, reveló perfectamente a Dios. En otras palabras, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. Esa es la revelación. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer su amor, su identificación con aquellos que sufren, su respaldo al traer fortaleza, al traer sanidad, milagros de resurrecciones, su palabra de amor a aquellos que necesitan el perdón. Si quieres conocer a Dios, tiene que ser a través de su Hijo, quien nos los ha dado a conocer en esta revelación especialísima. El Hijo trajo la revelación culminante y final, diciéndonos que el que quiera ir al Padre tiene que ser a través de él, su Hijo. Aleluya. Juan 14, 7 al 11 dice así: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Emma, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Y Felipe le dijo entonces, Señor, pero déjanos ver al Padre, con eso nos basta. Y Jesús les contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy? Ojo, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas que Él está diciendo, por la obra que yo hago, pero que no soy yo que la hago, la hace mi Padre que está en mí. Aleluya. Así que Jesús es la revelación final de lo que es el Dios a quien hemos recibido. Por eso Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Oh, gloria a Dios. Toda la plenitud de Dios corporalmente habita en Jesús. En Jesús. Wow, es una revelación extraordinaria. Así que repasemos la revelación general. Dios se da a conocer por medio de la naturaleza, y la revelación especial, Dios lo encontramos en la palabra de Dios, y la revelación especialísima la encontramos en la iluminación del Espíritu Santo a través de la persona maravillosa de Jesucristo, el Hijo. Ahí está el repaso número 2, y vamos ya a concluir con iluminación e inspiración. Inspiración e iluminación. Rapidito con esto. Muy necesario esto de usted entenderlo, porque ya que conocemos la revelación y cómo se manifiesta Dios a través de la revelación general, la especial y la especialísima, vemos ahora la inspiración y la iluminación. La inspiración, ¿qué es? La operación es la operación divina, estoy aquí, ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje para que escriban. Y Dios mismo custodiaba su trabajo para que no hubiese errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego el trabajo hecho su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva y eficientemente operante. Esto es lo que entendemos por inspiración. Cuando Dios inspiró hombres, la Biblia fue escrita por hombres. Hombres escribieron la Biblia. Dios no bajó su dedo y escribió. Dios usó los hombres. Pero estos hombres que él usó para escribir, estamos hablando de Moisés, escribe los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos. Estamos hablando de un salmista David. Estamos hablando de Isaac. Estamos hablando de Isaías. Estamos hablando de los profetas, ¿verdad? Que escribieron. Pero todos los hombres que escribieron en la palabra de Dios, estos fueron inspirados. Aquí está lo que es la inspiración. La inspiración es cuando Dios hace una operación divina ejerciendo sobre los autores humanos, los hombres, por lo cual Dios revelaba el mensaje que ellos tenían que escribir. Eso es inspiración. Dios fue el que le inspiró a ellos lo que tenían que escribir. O sea que no fue de su facultad o su razonamiento que escribieron, sino que lo que escribieron fue inspirado por Dios. Y Dios, mientras ellos escribían, Dios custodiaba él mismo su trabajo para que no hubiese error en lo que ellos escribían. Por eso es que en diferentes tiempos, diferentes hombres escribieron y ninguno de ellos chocó en la manera de escritura, o sea, ninguno se contradijo, porque quien inspiró la palabra o a estos hombres para que escribieran fue el mismo Dios. Así que es el poder de Dios, la inspiración, que capacita al ser humano para escribir perfectamente la verdad revelada. Es el método de Dios para influir sobre la mente de los seres humanos y dirigirlas en el proceso, haciendo de ellos canales de la revelación divina, personas a las cuales Dios habló a su corazón a través del Espíritu Santo, y ellos comenzaron a escribir el mensaje divino. Gloria a Dios. Eso es inspiración. Así que fue el mismo Dios el que inspira a estos hombres para escribir la revelación. Vamos a mirar qué es iluminación ahora, porque una cosa es inspiración y otra cosa es iluminación. Iluminación, en definición teológica, es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las escrituras, de modo que pueden entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. En otras palabras, la inspiración es para los escritores. La iluminación es para los que lo leen, los lectores. Y esto es para que puedan entender lo que leen. La iluminación la proporciona el Espíritu Santo para que podamos entender lo que los hombres inspirados escribieron, para que nosotros podamos entender el mensaje bíblico procedente de Dios. En otra palabra, la iluminación es necesaria para comprender y creer de corazón la verdad bíblica. Sin iluminación no se puede entender la Biblia.
No se puede. Ahora hay muchas preguntas que usted se ha hecho. ¿Por qué yo no la puedo entender? ¿Por qué la leo y no la entiendo? Mire, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Por eso es que los inconversos, por no tener al Espíritu Santo, no pueden entender y comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que los escritores, los profetas, fueron de parte de Dios inspirados, pero los lectores, o sea, nosotros, a diferencia, somos iluminados por Dios para entender lo que ellos escribieron. Primero de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a los que son salvos, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la entendemos. Hemos sido iluminados para entender la palabra de la cruz. Para los que no son iluminados por el Espíritu Santo, para ellos es locura. Pero para nosotros que hemos recibido la iluminación de esta revelación, es poder de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Así que es muy importante esta palabra, que usted la entienda en definición. La inspiración es para los escritores. Casi 41 personas escribieron, fueron autores de los escritos sagrados. Y la iluminación es para el que la lee, nosotros, los que leemos. Gloria al Señor. Aquí vamos a mirar si podemos, una vez más, disculpen por esto, había salido bien cuando lo marqué. Dice, la inspiración y la iluminación son absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. Ojo con esto. Son esenciales la inspiración y la iluminación para la producción de la Sagrada Escritura. La inspiración fue dada a personas selectas. Dios inspiró a hombres seleccionados. En cambio, la iluminación es para todos los creyentes. Por eso todos los creyentes necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. De lo contrario, estaríamos leyendo la Biblia como un libro histórico o un libro de relatos. Mucha gente todavía no ha entrado a la iluminación de la palabra y lee la Biblia como si fuera un libro de historia o un libro solo de relatos que sucedieron. Pero no, tenemos que pedirle al Espíritu Santo la iluminación de la palabra. Así que la persona no puede entender, porque para entender necesitamos ser iluminados. Por eso hay que orar antes de leer o enseñar las escrituras. Todos ustedes que están aquí, antes de usted leer la Biblia, ore primero. Antes de usted enseñar o predicar, ore primero. Ore pidiendo al Espíritu Santo que nos dé iluminación. Aquí yo escribí una oración, por eso la sombrayé. Usted puede empezar en esta oración y esto grábeselo, tire un pantallazo, porque yo quiero que cada uno de ustedes, antes de leer la Biblia o antes de enseñarla, oren así: Señor, ilumina mi mente para poder comprender el sentido, tu propósito divino con relación a esta enseñanza o a este pasaje bíblico. Que podamos ser edificados o edificar a otras personas y realmente iluminados, y que no sea nuestra mente la que fuerce a buscar un sentido de las palabras o de las frases o de las oraciones, sino que sea tu Espíritu Santo que nos conduzca a fin de comprender el pasaje bíblico, el mensaje que es tuyo. Aleluya. Es necesario que oremos a Dios para poder ser realmente iluminados. Varios versos bíblicos, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es iluminación. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aleluya. Hebreo 10:32, pero trae a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados,
Sostuviste gran combate de padecimientos. Ahí está la iluminación. Traer a memoria las enseñanzas por las cuales fuiste iluminado. Aleluya. Primera de Corintios 2, 10 al 11, ya estamos terminando, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire por qué, cómo se nos hace revelado a Jesús, cómo entendemos la Biblia, cómo entendemos la palabra de verdad. Porque el Espíritu nos las dio a revelar, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos revela, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual escudriña el corazón del Padre y nos la da a conocer. Primera de Pedro. Pedro aquí, hermano, de verdad, en palabras dominicanas, se botó en esta escritura, porque Dios le reveló a Pedro algo tan fuerte aquí, en manera inspirada. Mire lo que dice Pedro. Incluso dice, los profetas quisieron saber más cuando ellos profetizaban acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes, o sea, para nosotros, la iglesia. Se preguntaban ellos aquel tiempo, ¿a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría? Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino que eran para nosotros. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles están mirando, observan con gran expectación cómo sucederán estas cosas. Quiere decir, en palabras muy llanas, que lo que los profetas escribieron por medio de inspiración, ellos no lo entendían, ni sabían cuándo iba a ser, ni sabían cómo iba a ser. Pero la escribieron, la predicaron sin saber, solo por inspiración del Espíritu Santo. Y Pedro dice, esto que escribieron ellos sin saber cuándo y cómo iba a suceder, ahora ustedes son testigos oculares de lo que está pasando. Esto habla de Cristo, de su padecimiento y de la gloria que vendrá. Ahí está. Mire Isaías cuando escribió. Jesús no estaba todavía en la tierra. Y Isaías escribió, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A esto se refería el apóstol Pedro, que los profetas estaban siendo inspirados para escribir acerca de Jesús, pero ellos quizás no entendían. Decían varón de dolores, experimentado en quebranto, que nacería de una virgen, pero quizás no pudieron ni comprender, solo lo escribían en ese momento, lo que Dios le iba revelando, y en ese caso Daniel, Isaías, Jeremías, escribiendo de las cosas que iban a suceder en el futuro, pero en ese momento quizás ellos no la entendieron. Pero nosotros ahora, por la iluminación del Espíritu Santo, es que podemos comprenderla. Qué hermoso, qué maravilloso. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, si alguien me puede leer, 2 versos más y concluimos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, si me levanta la mano, lee rapidito. Aleluya, y así ya culminamos. 2 versos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Vamos a ver si alguien lo puede leer. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermana Carolina. Amén, pastor. Sí. Sí, hermano. Cualquiera puede leerla. Dice, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, et- Enteramente. enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Y la hermana Carolina, después de leer 1 Corintios 2, 10 al 12. O alguien que desee leer. Pues, gloria a Dios. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Ok, 1 Corintios 2, 10, 12. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Aleluya. nosotros Amén. no hemos Entonces, recibido. gracias. Gracias, sierva. Es el Espíritu de Dios el que nos revela, nos inspira y nos ilumina. Qué grandioso el poder saber que tenemos al Espíritu de Dios, quien nos revela, nos inspira y nos ilumina. Concluimos el tercer repaso. Inspiración, ¿qué es? Es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir. Iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras de modo que pueden entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Aleluya. Amén. Vamos ya así a pasarle a nuestra hermana Abigail para que ella concluya y ya ahora el momento de su aporte. Si desea, pues vamos a hacer algunos aportes en este momento. Hay algunas ya asignación. Aquí están los aportes de la asignación. No lo tocaremos ahora, sino esa es para su asignación. Pero podemos dar cualquier aporte. Nuestra hermana Abigail, no sé si está en línea. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Este es el Amén. momento de los comentarios. Si tienen alguna pregunta, una inquietud, este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos. Edward. Sí, Dios le bendiga a todos. Pastor, una pregunta. Una persona, un ejemplo que nunca ha tenido la Biblia o nunca ha leído la Biblia, ¿puede conocer de Dios o no? El micrófono, pastor, está en silencio. Sí, decía, respondía que sí, claro, porque la primera revelación que hablamos fue la general, el cual Dios se revela a través de la creación. De modo, dice la Biblia, que no tendrán excusa porque Él se revela a través de la creación. La misma creación muestra la gloria o la existencia de Dios. O sea, hay Dios. Entonces, por esa razón es que la Biblia es muy precisa al decir, y los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Habla también acerca de que la creación misma revela al Señor y que por cuanto la naturaleza misma la revela la existencia de Dios, entonces ellos no tendrán excusa en el día final si nunca leen la Biblia o si nunca nadie le predica. ¿Entiende? Entonces, porque la misma creación les revela a Dios. Ahora, el Espíritu Santo es causante de que el hombre sea convencido de pecado, justicia y juicio. El hombre cuando lee no entiende en su intelecto humano, pero el Espíritu Santo lo puede hacer, lo convence, ¿ve? Lo convence de pecado, justicia y juicio. Convencer es cuando alguien es convencido de que de pecado, es que se siente pecador, ¿verdad? Siente culpa de su pecado, pero también entiende que viene la justicia y él la entiende por medio de Jesús, del Espíritu Santo, el cual convence al pecador de pecado, de justicia, que hay un Dios justo que va a juzgar, pero también de la gracia, ¿ve? Del amor, del perdón.
entonces el Espíritu lo convence y esa función la hace el Espíritu Santo utilizando aún mismo la creación. La creación. Así que, amén. Pastor, perdón, Dios le Sí, bendiga. Esto aplica también para las personas que no saben leer, ¿verdad? las personas que no saben leer, igual, Mm, sí, es ujú. aplicable Ok, porque lo están viendo. Pueden sí, mirarlo en la creación. ok. ¿Alguien más? Sí, Amada Natalie. sí. Yo quisiera que me quitaran esta duda, porque acabo de comprender, ¿verdad? Que la revelación solo es revelada por la palabra, ¿verdad? Pero yo llegué a escuchar a un pastor diciendo que Dios le dio una revelación y lo llevó en el espíritu y le mostró cuando él estuvo en la cruz del Calvario. ¿Eso se llama revelación? Que Dios le mostró a él que Cristo estaba en la cruz. Sí, cuando estaba en la cruz del Calvario y que lo vio en el sufrimiento que él tenía. Ok, vamos en parte. La revelación de todo lo que es la verdad o de lo que es Dios, de lo que es Dios y el mensaje de Dios y lo que Dios quiere manifestarle al humano, es a través de tres maneras. Revelación general, que es a través de la creación. Dios se revela a través de la creación. Número dos, Dios se revela a través de su palabra. Y número tres, Dios se revela a través de Jesucristo, el Hijo. Ya lo que usted está diciendo de este señor que dijo que se le fue revelado, o sea, que él vio a Jesucristo en la cruz. Ese es el mal término que utilizan la gente, ¿ve? Porque lo que él estuvo fue o a manera de sueño o a manera de visión o de expectación o de un éxtasis que fue llevado, transportado al escenario donde Cristo estaba crucificado. Eso no es revelación, porque eso está escrito y ya eso lo sabemos. La revelación es lo que no se sabe que es descubierto. Pero Jesús en la cruz fue revelado ya por medio de su palabra. Lo que él quiso decir es que Dios lo llevó al escenario. Él se transportó, no sé si en el espíritu, no sé si en mente, Dios tiene manera. Y él se vio allí, en ese momento, debajo de la cruz, viendo a Jesús. Eso es diferente, eso no es revelación. Eso es un éxtasis, eso fue una visión. Eso fue una experiencia. ¿Ven? Eso es. Revelación tiene que ver con algo que está oculto y es revelado. Algo y tiene que ver con Dios, con Dios. La revelación es directamente en relación a Dios. La creación revela a Dios. La palabra revela a Dios. Jesucristo revela a Dios. Amén. ¿Alguien más? No sé si le contesté, Sierva, o usted todavía sigue, o ya está clara. No, estoy clara porque ahora como usted lo ha explicado, yo lo he entendido mucho mejor. Amén. Ve, pero como a veces uno escucha a este tipo de personas, ya con esta clase que nosotros tenemos, ya tenemos otra visión de lo que es revelación, iluminación e inspiración. Sí. Gracias, pastor. Amén. Amén. Carolina. Sí, yo tengo una pregunta. Amén. Por ejemplo, en esto de que trata las revelaciones, por ejemplo, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y leemos una vez y leemos dos veces y no lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Hasta que comenzamos a tener el estudio, la congregación y nos mantenemos por cierto tiempo bajo ese estándar, ¿no? Entonces, como que vuelves a leer lo mismo que has leído 1.000.000 de veces y de pronto viene no sé, esa como luz que te dice, esto quiere decir, como que tú lo sientes. Entonces, no sé si tal vez esto tenga que ver con revelación. Eso no es revelación. Eso es iluminación. Otra vez te digo, mira, lo que tú acabas de leer, lo que tú leíste es la misma, es la revelación. Eso Dios lo inspiró a través de hombres, escribieron. Esos hombres se les dio esa revelación. Ellos escribieron, ¿ves? Está revelado, ya está plasmado en escrito. Para que tú lo entiendas,
no tiene que ser la manera de revelación, sino de iluminación. Porque a través de la iluminación, o sea, el Espíritu Santo es el que te ilumina para tú entender lo que está escrito. ¿Entendiste? Entonces, por eso yo le digo, ya todo ha sido revelado. Todo, no, nadie puede decir, a mí se me reveló que cuando yo entiendo a algunos predicadores o personas que es que tienen un mal término, usan mal el término. Porque cuando dicen a mí se me reveló, ellos quieren decir es que se le iluminó, que se le amplió el conocimiento, Dios le dio luz a un conocimiento de algo. Eso es lo que en sí quieren decir. Pero poco se usa el término iluminación. Más se utiliza el término revelación, pero la revelación todo fue revelado. Hay cosas que no son reveladas porque le pertenecen al Padre. La estudiamos al principio, pero todo ya ha sido revelado. Todo en cuanto a Dios. Todo lo que es Dios. Todo quien es Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios fue revelado. Y lo que no conocemos de Dios todavía es porque no nos toca conocer. Ahora, cuando yo digo, yo estaba orando y el Señor me llevó un verso bíblico y pude entender y Dios me iluminó y esto es lo que Él me quiso decir a través del verso. Eso es diferente, eso no es revelación. Eso es iluminación. Que entendí algo, se me aclaró algo, se me dio luz a algo que yo no entendía. Algo que yo no entendía. Amén. No sé si le respondí, o Silva. Si Sí, pastor, amén. Sí, sí, me quedó claro, gracias. Excelente. Amén, pastor, yo tengo una pregunta. Amén. Digamos, un ejemplo, digamos, si yo sueño, digamos, un ejemplo para poner que Dios me lleva, digamos, un ejemplo a mi casa y en sueño y que me muestra un familiar enfermo, algo así, para poner un ejemplo, se llama iluminación o revelación. No, hija, eso se llama un sueño que tú tuviste. Un sueño, una visión. Mira, porque ahí no se te iluminó nada. Ahí tú lo que desconocías que había enfermedad quizá en tu casa y Dios te lo habló a través de un sueño. Te lo dijo, te lo hizo conocer. El asunto es, hija, que eso fue, Dios habla, dice, a través de sueños. Dios habla a través de sueños. Tú no estabas confundida o eso no tiene que ver en relación a la iluminación porque tú no estabas leyendo nada. Tú no estabas en incógnita de algo. ¿Ves? Porque la iluminación solo se basa en cuando tú vas a leer la palabra revelada y la entiendes. Se necesita iluminación del Espíritu Santo para entender lo que se lee. La iluminación es para los lectores, en otras palabras. Asocia la iluminación con la lectura para que la entiendas mejor. La iluminación tiene que ver con la lectura para entender lo que leo. La inspiración es para lo que escriben, lo que escribieron la escritura. ¿Entendiste? Lo que tú viste en una visión o en un sueño, eso fue un sueño, que Dios te habló a través de un sueño, te habló y te dijo, ora por tu familia porque están pasando necesidad. Es simplemente una comunicación de Dios, que Él habla a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, a través de profeta. ¿Entendiste? Amén, amén, pastor. Amén. ¿Alguien más? Hermana, pues Abigail, da la finalización. Amén. Si hay alguien más, ok, vamos a pedirle a uno de los estudiantes que por favor nos ore por nosotros. Vamos de esta manera a trabajar la parte de la oración y que ustedes puedan desarrollarse en esa área también y perder el miedo. Gloria a Dios. Un voluntario, cualquiera puede hacerlo. Para orar no tenemos que tener un título, ni nadie ora mejor que nadie. Orar es hablar con Papá Dios, ¿verdad? Entonces esto también ayuda especialmente a los principiantes en la fe a perder el miedo y a sentirse cómodo, que es una de las primeras barreras para muchos, que le da vergüenza o miedo. ¿Ok? Entonces queremos crear ese ambiente de familiaridad genuina
Así que si usted tiene miedo, creo que este es el mejor escenario para usted. Démosle gracias a Dios por esta clase. ¿Y quién es el valiente? Puede abrir el micrófono y por favor culminar en oración dándole gracias al Señor por este momento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre mío, te damos las gracias por esta Amén. hora, por la enseñanza que tú nos has Gracias. impartido hoy, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como dice tu palabra, es la espada que atraviesa nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Que la meditemos, Señor. Tú acabamos de estudiar ahorita, tú nos has enseñado lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Que siempre he dicho que somos elegidos, Señor, por ti, de tu mano, de tu mirada, Señor. Por esta clase, por nuestros pastores que nos dan la enseñanza, Señor. Te damos gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú les das, así como para nosotros que podamos entender tu palabra, lo que tú nos has enseñado ahora. Te damos gracias por esta hora, por este momento, Señor. Nos despedimos de este lugar, de esta clase, pero jamás de tu presencia, Señor. Que siempre seas tú, Amén. que siempre sea tu Santo Espíritu con nosotros, guiándonos a toda verdad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y por todos mis compañeros, hermanos en Cristo Jesús, que estamos compartiendo esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Gloria hermanos. al Señor. Amén, Dios amén. le bendiga a Amén, todos. amén, bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Que le bendiga.